sí, bueno. No se le escucha. Ahí sí, ya. Ok. Tenía el micrófono cerrado, sorry. Hemos estado estudiando ya el capítulo 1 de Daniel. Lamentablemente no lo grabamos, empezamos a grabar desde la primera parte del 2. Y ahora vamos a estudiar el 2. Está a disposición, ¿cierto? La grabación de la semana pasada para que la puedan ver, para que la puedan estudiar. La subí al grupo. Y parece que la Javi se me cayó. La Javiera tuvo que salir o no. Escribe por interno Oscar. No sé si volverá a entrar o no. Ya. Oscar, ¿la Javi entra o se cayó? Cuéntame. Escríbeme por interno. ¿Ya? Eh, Permítanme abrir acá mi Biblia. Acá a mano. Silenciar un poco el celular para que no lleguen las notificaciones. Ok. Voy a poner la pantalla adelante para que poder mirar hacia adelante. Ok. Y me gusta estudiar, o como se han dado cuenta, dejar que la misma Biblia hable. Ir complementando con lo que dice el texto, tanto en el hebreo o su homónimo en la historia. La historia es un buen amigo para poder comprobar las profecías y también ir detallando cada parte del texto, que realmente hay mucha información en el texto que muchas veces pasamos por alto. Está ahí, no lo detallamos y nos habla no solamente de datos, sino que nos habla del carácter del conflicto que estamos estudiando. La vida de Daniel me gusta mucho, o cuando yo lo explicaba quizás a personas más jóvenes, porque decía de que generalmente los jóvenes leen historietas, ¿ya? Y las historietas y los cómics les gusta leerlos porque ven como una narración y se van identificando con los personajes de esa narración. ¿Ok? Sobre todo cuando hablábamos de algunos muchachos que les gusta mucho Marvel Comics. Y lo que tienen esos personajes justamente es que generalmente son personas normales que adquieren poderes. Eh, yo les cuento algo, obviamente no que tiene que ver con poderes, pero que sí, el libro de Daniel es un libro narrativo, y en ese libro narrativo, en el transcurso que uno empieza a leerlo y a detallarlo, puede leer entre líneas, como decíamos la semana pasada, y detallar no solamente datos, sino detallar una historia, un trasfondo, emociones, ¿ya? Y identificarse e imaginar finalmente lo que aparece ahí en el libro de Daniel. Poder entender a los personajes que están en el libro de Daniel y entender la mentalidad de esos personajes. ¿Ok? La semana pasada, si no me equivoco, habíamos dejado 3 preguntas. Antes de entrar al estudio del libro de Daniel de la segunda parte, o me gustaría que pudiéramos conversar esas preguntas que se hicieron y ver esas respuestas, muchachos, para que veamos qué estuvimos meditando en la semana. Teníamos 3 preguntas que eran muy sencillas y les voy a ir preguntando a cada uno. No importa si no han estado estudiando conmigo el libro de Daniel, si es que lo han leído anteriormente. ¿Ok?
Eh, y la idea es que todos podamos participar, ¿ok? Si no es hablando, es escribiendo, ¿ok? Para que los que tienen problemas quizás con el audio puedan participar ahí escribiendo. La primera pregunta que hicimos dejamos de tarea la semana pasada, es ¿por qué Dios le reveló el sueño a Nabucodonosor? Este es un detalle bastante importante, ¿ok? ¿Por qué Dios le reveló el sueño a Nabucodonosor? Porque el sueño, ojo, no lo tuvo Daniel, el sueño lo tuvo Nabucodonosor. Él fue primeramente el que tuvo el sueño. No sé si alguno quisiera abrir el diálogo o como toda la semana entramos como ahí lentito, nadie quiere opinar al principio y parto con dedocracia, ¿ok? ¿Alguno quiere opinar por qué Dios le reveló el sueño a Nabucodonosor? Yo, la verdad, siendo súper sincera, no estudié casi nada durante la semana sobre Daniel, pero yo me acuerdo que hablamos de este tema contigo, oye, Erika, entonces me voy a tirar así, a la piscina con agua nomás, si me ahogo, no importa. Pero era porque Nabucodonosor tenía como, ah, tenía un propósito Dios tras el sueño de Nabucodonosor porque quería convertirlo a él, po. Quería mostrarle el poder de Dios a Nabucodonosor. Me tiré al agua. Esa es mi opinión. Ok, bien, bien. Recuerden, en una clase no hay respuestas malas, o no es una clase de matemáticas, así donde hay una sola respuesta, sino que todos podemos opinar y podemos construir, ¿ok? Entonces, Taís dice de que Dios tenía un propósito con él, quería salvarlo, quería redimirlo. No sé si alguno más tiene respuesta para esta primera pregunta. ¿Por qué Dios le da el sueño a Nabucodonosor? Dale, Oscar. Que yo pienso que el Señor, incluso a las personas más malas, tiene un propósito para ellas aquí en la tierra. Por eso, Amén. para O sea, la Dios tiene un eternidad. propósito para todos, aún a las personas más malas, ¿ok? Me escribe Fran, dice, para que aceptara que hay un solo Dios, ¿ok? Ya, no sé quién más quiere aportar a esta primera pregunta. ¿Por qué Dios reveló el sueño a Yo, Nabucodonosor? ¿Por qué se lo dio? ya, le voy a decir. El Señor en su providencia había dado a Nabucodonosor, o sea, este sueño y había permitido que los detalles, o sea, huyeran de su memoria. Cuando él tuvo ese sueño, los detalles huyeron de su memoria. Entonces, mientras le quedó la terrible impresión, ¿cierto?, de que permanecía en su mente y esto no, a él no lo dejaba en paz. Entonces Dios permitió eso era para que desenmascarar las pretensiones de los hombres sabios de Babilonia, porque ellos se creían que tenían todo el poder, toda la sabiduría, entonces pienso que fue por eso también. Amén. Eh, sí, entonces también dice aquí ahí, quería desenmascarar a los sabios de Babilonia, ¿ok? Ahí hay un propósito. No sé quién más quiere aportar a esta primera pregunta. ¿Por qué Dios le mostró ese sueño a Nabucodonosor? ¿Alguien más? No sé, Eva no ha opinado hasta ahora. Bueno, yo opino, yo creo que quiso darse a conocer a alguien que era muy devoto a sus dioses y igual yo creo que Dios tenía un propósito detrás de todo esto para Nabucodonosor, para que él entendiera que lo que él tenía en ese momento, tanto el poder, la fuerza, su reinado en ese tiempo no provenía de él. Ok, Más o menos así lo entendí. bien. No sé si alguien más quiere aportar algo más. Sin miedo, por si acaso. O si tienen miedo también me pueden escribir por interno, no hay problema. ¿Ok? La segunda pregunta dice, porque yo les dejé la tarea de leer el texto, ¿ya?
¿Fue correcta la actitud que tomó Nabucodonosor al recibir la revelación? Al final, recuerden que hubo dos momentos. Uno cuando tiene el sueño y otro cuando se le relata el significado del sueño. ¿Qué podemos decir si Nabucodonosor tuvo la actitud correcta al recibir la revelación? No sé, Nico. Ahí. Está silenciado. Hola, ¿cuál es la pregunta? ¿Fue correcta la actitud que tomó Nabucodonosor al recibir la revelación? Está muteada. Sí, pues fue correcta. Es que justo lo que pasa es que estoy acá con mi papá, estamos ambos, él también está participando, pero al lado mío, Ah, y ya. estábamos conversando de lo mismo. Estaba escuchando, pero estábamos conversando sobre las preguntas. Que de hecho hoy en la tarde también estuvimos como analizando esas preguntas. Y Ah, sí, fue correcta. interesante. Fue Sí, sí. correcta. Es Ok. que, Me parece ahí, me gusta ese diálogo familiar, ¿cierto? Que la Biblia sirva para que conversemos con la familia. Dice así, Fran, me está escribiendo, dice, sí, fue la actitud correcta, ¿cierto? Se calmó al escuchar la revelación que nadie pudo darle, más que por Daniel que fue guiado por Dios. ¿Ok? Interesante, me parece. ¿Quién más podría hablar si fue correcta o no fue correcta la actitud que tomó Nabucodonosor luego de recibir la revelación? A ver, Thaís, tírese a la piscina nomás. Tengo una duda. O sea, cuando hablas de la revelación, cuando Daniel fue, él le reveló el sueño o cuando él tuvo el sueño. Cuando Daniel le reveló, recuerden los dos momentos. Él tomó una actitud cuando tuvo el sueño y después tuvo otra actitud cuando le revelaron el sueño, ¿cierto? Tuvo Entonces, ¿qué una puedes decir de actitud. estos dos momentos? Cuando ya estaba revelado el sueño, claro que tuvo una buena actitud, pues de hecho enalteció, agradeció a Dios, lo reconoció como Dios verdadero y real y qué sé yo. Ok, ya. No sé si quiere aportar más ahí. Ya habló Franz. Eva, no sé, ¿algo más? También yo digo que es un sí porque igual yo creo que como rey quiso saber lo desconocido para él. Pero tengo una pregunta. ¿Por qué, bueno, él como rey, ya no sé si esta es la primera o la segunda vez, dice, según el capítulo 2, pero hace como referencia a bendecir o enaltecer, pero dice, el Dios de Daniel no lo reconoce bueno, él tiene su Dios, pero no lo reconoce, como le digo, no lo reconoce como su Dios, si él le dio la revelación por medio de Daniel. Era respuesta a pregunta. Esa sí es una pregunta, ¿por qué dice el Dios de Daniel? Ah, bueno, pero entonces, la respuesta es sí, tuvo una actitud Sí, correcta. sí, 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 eso sí. Ok, ya. No sé si ahí el Javier, su esposa. Oye, siempre estoy su esposa, voy a tener que. Se me va el nombre. Camila. Camila. Camila, ¿qué opina? Camila. Bueno, igual estábamos conversando acá. Yo le comentaba un poco a Javier. Yo conozco un poco igual sobre la historia de Daniel. Sé que ellos fueron llevados a Babilonia y fueron comparados incluso con más jóvenes que eran de allá. Daniel al final se convirtió prácticamente como en mano derecha del rey porque Nabucodonosor era el rey de Babilonia. Sí, claro, primero él para interpretar su sueño llamó a muchos, ¿cómo podría llamarlos? Adivino, Eran erudito, divinos, sabio, claro. sí. Y ellos no pudieron revelarle su sueño, porque más allá no era un sueño que cualquiera pudiera revelar, porque era Dios que estaba mostrándole algo que él tampoco podía entender, y para que él pudiera darse cuenta quién era Dios,
utilizó a Daniel en ese momento. Entonces, claro, como Dios le reveló a él por medio de Daniel, él fue grata ¿cómo poder decirlo? Fue grato para él que se le haya podido revelar sus sueños, porque él estaba muy inquieto, tenía una inquietud tremenda con eso. Más que nada, eso por el momento. Ok, bien, bien. Sigamos entonces con preguntas. Soy preguntón, pero la idea de poder preguntarle es generarle dudas que sirvan para analizar posteriormente al texto y vayamos a la Biblia para que responda a estas preguntas, ¿cierto? Y la tercera pregunta es ¿por qué Dios mostró metales y por qué en ese orden? Eso decía las naciones que venían a futuro. ¿Ya? ¿Y por qué en ese orden? O sea, ¿por qué el oro? ¿Y Porque por qué o sea, metales? todo era característico del reino. Por ejemplo, la cabeza de oro significaba el Babilonia, po, donde había mucha riqueza. Después viene plata, que son, bueno, esto se valía a través también de la historia. Después de Babilonia viene los medios de los persas. Después los griegos, los romanos, y después las tribus bárbaras. Eso era Ok. claro, y conquistado por las 10 tribus bárbaras, que son al final los 10 deditos de los pies. Voy a sacar. Yo tengo un libro de estudio por si acaso. Después, si quieren, se los comparto. De Daniel capítulo 2. Es personal, lo escribí yo. En base a eso estructuro los estudios. ¿Ok? Ayer Y quiero hablar, el Oscar levantó la mano. Oscar, dale Oscar. No había visto la manito. Sí, mira, o sea, lo que yo estaba pensando, que por ejemplo, al ser metal, estaba leyendo que, por ejemplo, las piedras preciosas, todas esas cosas, son cosas muy duraderas, no son así como cualquier piedra, cualquier metal, sino que son cosas que duran mucho. Entonces, ahí yo pienso que el Señor quería mostrarles quizás que ellos iban a durar mucho, que eran a ser duraderos, pero no eternos, que a pesar de Cristo era más fuerte que ellos, era una roca más fuerte. Eso es lo que yo pienso. Amén. Saludos Karen Liz. Hola, ¿cómo estás? Aprovechando que estás llegando. Hola, chiquillos, feliz sábado. Ahora voy Feliz a empezar sábado. a tomar. Ok. Ah, Bienvenida. Bienvenida. Estamos estudiando, bueno, haciendo unas preguntas realmente que habíamos dejado de tarea. Y estamos preguntando, voy a repetir la pregunta por si alguno quiere seguir complementando, ¿por qué Dios usó metales y por qué en ese orden? ¿Ok? ¿Quién más quiere aportar? Me escribe Fran, recordemos que no puede hablar, tiene micrófono malo, porque en ese orden fueron derrocados los imperios y finalmente el último que nadie derroca, porque es el reino de Dios. ¿Ok? Vamos a una opinión más. ¿Por qué usó Dios en el sueño metales y por qué en ese orden? Toda pregunta, ojo, toda pregunta que hago es porque o está respondida directamente o se puede inferir por medio del texto, ¿ok? Por medio del texto o por medio de un estudio de la historia y de la cultura, ¿ya? De ese tiempo, o sea, tenemos herramientas y investigamos, ¿ya? Thaís, no sé, me gusta hacer hablar a la Thaís, me gusta que se tire a la piscina. Mm, ¿Por qué con los metales? Yo creo que porque comenzó del oro, que era el más fuerte, por así decirlo, de más valor, y hasta el último, y tenía que ser en ese orden, porque comenzamos en Babilonia y terminamos en los tiempos finales, y acuérdense que Daniel es revelación al final también, profecía, que ahora en en estos tiempos nos sirven porque ya pasó, y yo creo que los metales porque son fáciles de entender. Se entiende que el oro es mucho más caro que la plata, que el bronce es mucho más barato que la plata y así sucesivamente. No sé si se entiende.
Bien, felicitaciones, Thaís. A ella le gusta a la Thaís que le ponga la estrellita. Has dado en el clavo. Gracias, gracias. Ahora yo les voy a contar algo interesante. Pero antes de entrar a la narración, o sea, antes de entrar a las respuestas, para que podamos verlo por medio de la Biblia, vamos a recapitular quizás la narración de los primeros versículos y voy a leer primero y vamos a ir deshuesando, como les decía, texto tras texto, ¿ok? En el año segundo del reinado de Nabucodonosor, tuvo un sueño. Hablábamos la semana pasada que Nabucodonosor, aquel que había sido impresionado en Daniel capítulo 1 por el Dios de Daniel, por la religión de Daniel, porque era 10 veces más inteligente, ¿cierto? Hay un precedente, él ya se había entrevistado con Daniel. Este Nabucodonosor, quien había entregado las ofrendas al Dios, ¿cierto?, de su antepasado, a Marduk, que era el dios de Babilonia, según la historia. Nosotros vimos todo este perfil y también vimos que tenía un grave problema de carácter, aunque era una persona que era planificadora, meticulosa, estudiosa, sabia, que no solamente se deleitaba en destruir a los imperios, de hecho era la última opción que él dejaba. Cuando tú vas a estudiar la ley y Jeremías, ¿ya? Cuando vas al libro de Jeremías, tú vas a ver que Nabucodonosor vez tras vez le pidió a Israel que se sometiera, que no quería destruir, que no quería entrar al templo, que se sometiera solamente. Y les dio muchas oportunidades. Y Jeremías, por palabra de Dios, le decía al rey que se sometiera a Nabucodonosor. Y de tanta desobediencia a la voz de Dios que hablaba por medio del profeta, finalmente vino la destrucción de Jerusalén, ¿cierto? Y no solamente se llevó a parte de Israel cautiva, sino que finalmente destruyó el templo. Destruyó las paredes. Vino una destrucción mayor. Hubo muerte, matanza, el linaje del rey desapareció en ese tiempo. ¿Ok? Y entonces, ese rey es Dios quien le habla a ese rey. Nosotros habíamos dejado eso muy en claro. Y eso se condice mucho con lo que habla Jesús, que el sol sale para justos como para injustos. Dios quiere revelarse a todo hombre. De hecho, hay una parte muy bonita que está en el Antiguo Testamento. Se las voy a contar. Como para complementar esta parte, quizás no la hablamos la semana pasada. Hay una parte donde está Josué, ¿cierto? Y Dios nombra a 40 ancianos. No recuerdo si eran 40 o 50, pero vamos a dejar 40. Si no, me comí 10. El tema es que los nombra, son ungidos y reciben el Espíritu de Dios y empiezan a profetizar. En otras palabras, son aprobados por Dios para poder dirigir a Israel. Todos los ancianos, ¿ok? Y entonces, habían 2 personas que no fueron llamados y estaban en el campamento. Los hombres no los consideraron. No fueron elegidos, ¿ya? Si ustedes lo quieren mirar de esa manera. Pero, se me cayó la Nico. Pero, así como los otros ancianos estaban profetizando, ellos estando en el campamento también comenzaron a profetizar, a hablar palabra de Dios, ¿ok? Profetizar no es solamente dar profecía, es hablar palabra de Dios, conforme a la Escritura, inspirado por el Espíritu de Dios, ¿ok? Y entonces Josué dice que entra en celo y va corriendo a donde Moisés y les dice: Señor, hay 2 hombres que no son de este grupo que tú llamaste, que están en el campamento y están profetizando dentro del campamento. Y entonces hay una parte muy interesante donde Moisés habla con Josué y le dice: ¿tienes celo de mí? En otras palabras, ¿cuál es el motivo por el cual tú vienes a mí
a impedir que estos profeticen. Porque recuerden que profetizar es un don de Dios, no proviene de los hombres, ¿ok? Hay otros dones que podríamos decir que los tenemos, por el servicio, el don de ayudar, un montón de dones que Dios puede entregar, pero el de profecía directamente viene de Dios, ¿ok? Y entonces Moisés empieza a rascar las motivaciones que tenía Josué. Josué tenía celo, quería dominar y quería controlar. Es decir, solamente estos que estaban aquí podían profetizar y estos dos que no fueron llamados no debían profetizar, tenían que silenciarlo. Entonces Moisés, es muy interesante la palabra que le responde a Josué. Le dice, ojalá todo el pueblo fuera profeta. Es decir, no que solamente estos dos que están en el campamento pudieran profetizar, sino que ojalá todo el pueblo pudiera recibir ese don. Nosotros sabemos que Dios lo da, no es obra humana, ¿ok? Pero si fuera por Él, ojalá que todos pudieran hablar palabra del Señor y conocer la palabra del Señor y tener una relación con el Señor. Es muy interesante. Eso está escrito en Moisés, miren. Y después Jesús lo vuelve a hablar, cuando dice, Dios hace llover sobre justos o injustos. Ojalá todo el mundo, ojalá los injustos pudieran conocer a Dios y hablar palabra de Dios. Ojalá. Que se convirtieran y tuvieran también este acceso completo a la revelación. Pero, y aquí viene el pero, bajo esa base se relaciona que Nabucodonosor tiene el sueño. Siendo una persona con defectos, siendo una persona como la hemos visto, Dios le quiere hablar y se quiere acercar a Nabucodonosor, ¿ok? Bajo esa base que estructura el primer versículo, empezamos a hablar y dice, hizo llamar el rey por este sueño que le perturbó, le quitó el sueño, hizo que se turbara su espíritu, no pudo seguir durmiendo, hizo llamar el rey a los magos, astrólogos, hechiceros y caldeos. Les dijimos que era un grupo harto. Si es, cada uno de estos grupos está en plural, mínimo tienen que haber sido unas 20 personas o más inclusive. ¿Ya? Para que interpretara el sueño del rey, vinieron pues y se presentaron ante el rey. ¿Ok? Vemos desde el 3 hasta el 7, donde Nabucodonosor les dice, bueno, adivínenme el sueño. Ellos dicen, no, cuéntanos el sueño, no, adivínenme el sueño y su interpretación. Nadie ha pedido esto, y hay un versículo muy interesante donde los, adivinos manifiestan cuál es su religión. Y Nabucodonosor se molesta mucho al entender cuál es la religión que tienen ellos y cuál por lo tanto era su religión. Dice, versículo 10, los caldeos respondieron ante el rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar lo que pide el rey. Y agregan, ningún rey, por poderoso que fuera, ha pedido cosa semejante, ¿cierto? A un mago, astrólogo, caldeo alguno, porque el asunto del rey demanda es cosa ardua y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Esta palabra es muy especial, habíamos terminado con esto la semana pasada. Y con esto abrimos el estudio de hoy. Ellos habían reconocido que el sistema de adoración que ellos tenían, dijimos, uno, no los acerca a los dioses, ¿ya? Porque ellos están arriba, ellos están abajo, y no hay una relación. Dicen, ellos no viven con nosotros, no se interesan en nuestras cosas. Nosotros tenemos que comprar su favor. Y por lo tanto, como ellos no moran ni se preocupan con las cosas de los hombres, no tenemos manera alguna de pedirles que nos revele. Si ellos quieren, lo van a hacer. Si ellos no quieren, no lo van a hacer. Por lo tanto, lo que tú nos preguntas, no te lo podemos responder. Es decir, por más que eran adivinos, caldeos, ellos eran personas del culto al dios Marduk. Nombran que todo lo que Nabucodonosor había hecho no significaba que él tenía una relación cercana con sus dioses. A diferencia, y vuelvo al Antiguo Testamento, Moisés
cuando Dios le pide a Moisés, tienen que hacerme un santuario porque mi objetivo, lo que yo quiero hacer es morar en medio de ustedes. Es decir, el Dios de Israel quiere morar en medio de su pueblo y se acerca a Nabucodonosor, mientras que la religión de Nabucodonosor dice, nosotros no nos podemos acercar a Dios, tenemos que comprarlo por medio de sacrificios, por medio de ofrendas, pero aún así no nos garantiza el favor de ese Dios. Es decir, lo que se presenta en Daniel capítulo 2 es una antítesis, digamos, entre dos sistemas de adoración, entre el sistema de adoración de Marduk y el sistema de adoración hebreo, y se presentan dos dioses de naturaleza totalmente distinta, ¿ya? Bajo eso avanzamos y dijimos que él se enoja, se expone su carácter y él quiere solucionar todas las cosas por medio de cortarles la cabeza, ¿cierto? Hablamos de eso la semana pasada, lo desarrollamos. Era un rey que todos le temían y cuando realmente explotaba, ay, ay, ay con ese hombre. Su forma de solucionar era mándenlos a matar a todos, ¿ok? Y vimos que en el hebreo habla de la palabra exterminio. Era una manera sistemática de ir y buscar a cada uno de los sabios y no terminar hasta que los hayan matado a todos, ¿ok? Entonces, Daniel dice que de una manera distinta a la expresión que habían dicho los adoradores de Baal, de Marduk, dice, por favor, dame tiempo para presentarle esto a mi Dios. O sea, a diferencia, los otros decían, nosotros no podemos hacer nada, no podemos hablar con nuestros dioses, esto es imposible para nuestros dioses, ellos están allá, nosotros están acá, no tenemos una relación cercana. Daniel dice, dame tiempo para que presente el caso. Vamos a leerlo de manera textual, vamos a ir. Versículo 16, de aquí vamos a empezar a cortar y estudiar profundamente. Daniel entró y pidió al rey que le diera tiempo para mostrar la interpretación al rey. ¿Por qué? Porque Daniel quería presentarle el problema a quién, a su Dios. Esa es la diferencia de las dos religiones. La religión de Marduk, distancia. Los dioses no moran con la carne. El Dios de Israel mora en medio de su pueblo. Y nosotros dijimos que esto era tan importante porque el templo había sido destruido. En el contexto de la destrucción del templo, Daniel no necesitaba templo. Él tenía una relación cercana con su Dios sin tener el templo de Jerusalén. Y vimos que se define dos sistemas de adoración en medio de esta disputa. Un sistema de adoración versus otro sistema de adoración. Y les dejé la pregunta es, ¿en cuál sistema de adoración vivo? ¿Que necesito de un templo para poder comunicarme con Dios? ¿O Dios, tengo una relación tan cercana a Dios que cualquier problema que yo tengo puedo ser como Daniel, ir a entrar a mi habitación y presentarle en oración mis problemas? ¿Ok? Los efectos de las dos religiones, uno estaban preocupadísimos, estresados, no sabían qué hacer, tenían miedo de su cabeza. La otra religión, mientras lo estaban buscando para matar, fue a hablar con el rey de manera tranquila y pide tiempo. Dos efectos prácticos de dos religiones totalmente distintas. ¿Ok? Miedo, inseguridad, estrés, tranquilidad y confianza en su Dios. Esperanza, si lo queremos decir. Habíamos hablado que una de las cosas que está en el libro de Daniel es la tranquilidad y la esperanza en el futuro. Entonces, dice que Daniel entró a su casa, versículo 17, y comunicó todo el asunto a sus compañeros Ananías, Misael y Azarías. Aquí hay una parte interesantísima. Me gusta mostrarlo como el grupo pequeño, la pequeña iglesia que tenía él. Va a la casa y habla con sus amigos espirituales, ¿ok? Les presenta el problema. ¿Y qué hacen sus amigos espirituales? Agarremos las maletas, nos arrancamos en la noche y vemos, ¿cierto? No, sus tres amigos espirituales no arrancan, sino que dice,
Vamos entonces juntos, ¿ya?, a implorar la gran misericordia del Dios de los cielos respecto al misterio. Y entonces se cumple lo que Jesús dijo: donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy allí. ¿Se dan cuenta lo interesante de ese texto? Ahí vemos una iglesia, un grupo pequeño, un grupo de creyentes que va unido en oración y en petición a presentar sus ruegos a Dios. Y ellos, queda establecido en Daniel capítulo 1, que eran templo del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? Que habíamos hablado de eso en Daniel capítulo 1. Y como eran templo del Espíritu Santo, porque habían elegido no contaminarse con la comida del rey, habían elegido obedecer la escritura de Levítico 11, entonces, a fin de que Daniel y sus compañeros no perecieran junto con los otros sabios de Babilonia, tuvo una visión nocturna. El misterio le fue revelado a Daniel, por lo cual Daniel bendijo al Dios de los cielos. Esto es tan importante y siempre lo pasamos por alto en el estudio del libro de Daniel. Obtiene respuesta de la oración. ¿Y cuál es la actitud de Daniel? Y quiero, miren, ¿se acuerdan que yo les hice esa pregunta? ¿Fue correcta la actitud de Nabucodonosor? Vamos a comparar la actitud de Daniel al recibir la revelación y vamos a comparar la actitud de Nabucodonosor al recibir la revelación. ¿Ok? Y vamos a anteponerla y vamos a ver cuál es el fruto de los dos sistemas de adoración. ¿Ok? Entonces Daniel, miren cómo reacciona a la revelación. Bendito sea el nombre de Elohim por los siglos de los siglos. Estoy leyendo una versión textual por si acaso. De los siglos, cuya es la sabiduría y el poder. Él muda los tiempos y las edades. Él quita reyes y establece los reyes. Él da sabiduría a los sabios y ciencia a los inteligentes. ¿Por qué es importante esto en la boca de Daniel? ¿Ya? ¿Por qué creen ustedes que es importante esta declaración en boca de Daniel? A ver, ¿qué pueden opinar de este texto? ¿Thais? ¿Me escuchas? ¿Sí, sí? Lo que pasa es que tengo batería baja, lo estoy cargando. ¿Puedes repetir la pregunta? La expresión que está en Daniel capítulo 2, 21, el que muda los tiempos y las edades, él quita los reyes y establece los reyes, él da sabiduría a los sabios y ciencia a los inteligentes. ¿Por qué es Daniel. importante en la boca de Daniel esta cita? Quiere dar, quiere explicarle o como enseñarle el Dios que él adora a Nabucodonosor. Ya, todavía no habla con Nabucodonosor acá. Es una expresión que él da, es un testimonio que él da. Solo. Probablemente estaba sus amigos, pero todavía no va donde Nabucodonosor. Pero iba a ir. Sí, pero ¿por qué es importante las palabras que él escoge para la experiencia de Daniel? Cada texto, recuerden, está puesto por algo. No nace de la nada. Para Daniel, para la mente de Daniel, es importante esta expresión. Yo creo que él la da porque, como dice, Dios puede poner a un rey y también quitarlo. Puede, o sea, da a entender que puede estar ahora Nabucodonosor como rey, pero mañana puede ser otro rey, una cosa así. Amén, amén. Nada de eso. Está apuntando al conflicto que tiene. Claro. Y que realmente no hay problema. Dice, este Nabucodonosor está por rey, pero mañana no puede ser. Dios controla todo. Y segundo, porque es doblemente importante la experiencia de Daniel,
porque también Dios había elegido que derrocaran al rey de Israel, rompieron el reino y ahora él estaba allí. Es decir, él había visto los cambios drásticos que podían ocurrir en breve tiempo. Y Dios pone reyes, quita reyes, y eso tiene que ver obviamente con la visión que él estaba recibiendo, que Dios iba a poner reyes, iba a quitar reyes. Es decir, desde lo conocido, lo que él le tocó vivir en el pasado, lo que le estaba tocando vivir en el presente y lo que Dios le estaba revelando sobre el futuro de los reyes. Para Daniel era importante en el contexto que él estaba viviendo. ¿Sí, Thais? Tengo una duda con ese versículo. Cuando él dice que él pone, quita reyes y pone reyes, aquí lo estoy leyendo textual, em, ¿eso pasa solo en las profecías de Daniel, o sea, hablando de la estatua, ¿cierto? ¿O pasa actualmente también? Porque se supone que también ahora Dios ya no son reyes, pero quita y pone presidentes. ¿Dónde queda ahí el libre albedrío? ¿O cómo es todo este proceso? Buena pregunta, Thais. ¿Se dan cuenta cómo, revisando el texto y como meditándolo un poquito más, empieza a arrojar luz sobre el presente? ¿Ok? Vamos a despejar esa visión con la misma profecía. Ojo, las respuestas de la profecía. Dice, Él da sabiduría a los sabios y ciencia a los inteligentes. Él es la causa, el fin. Esta es la luz del mundo, como decía. ¿Ya? Que ha venido a la tierra y ha alumbrado a los hombres. Revela los secretos más profundos. Conoce a lo que se oculta en las tinieblas y la luz habita con él. ¿Ok? A ti, oh Dios de mis padres, te alabo y te doy gracias, pues me diste sabiduría y fortaleza y me revelaste lo que te pedimos y nos diste a conocer el asunto del rey. Cuando recibimos una respuesta de Dios, lo primero que hacemos es lo que hizo Daniel, alabar su nombre, engrandecer su nombre, dar testimonio de lo que él hizo por mí, o me lo guardo, lo atesoro en mi corazón y cuesta mucho que yo lo cuente. La actitud de Daniel también denota otra segunda cosa, humildad. Dice, yo no soy sabio, él me dio sabiduría. Yo no tengo revelación, él me dio revelación. ¿Cierto? En él está todo, yo no tengo nada. Y engrandece al Dios de sus padres. Es muy interesante eso, pero no lo vamos a profundizar hoy día. Pero el concepto que tenía Daniel es el Dios que me enseñaron mis padres. ¿Ok? Pero por sobre eso, lo que se estaba revelando y se estaba mostrando. Después de esto, de alabar y engrandecer el nombre, que fue lo primero que hizo, ¿ok? Lo más importante para él fue eso. Dice lo segundo. Daniel fue a Arioc, ¿ok? Estamos hablando de versículo 24. Al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia y le dijo así: no mates a los sabios de Babilonia, ¿cierto? Llévame ante la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación del sueño. Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo: he hallado un varón de los deportados de Judá que dará la interpretación al rey. El rey preguntó a Daniel, el cual llamaban Belsasar: ¿podrás tú acaso hacerme saber el sueño que vi con su interpretación? Pongan atención antes de que venga la revelación. Aquí está una de las preguntas que le hicimos. ¿Qué pasó con Nabucodonosor? ¿Por qué Dios habló con Nabucodonosor? Dice, Daniel respondió delante del rey: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Es interesante. Aquí empieza a hablar del sistema de adoración que tenía Nabucodonosor. Nabucodonosor,
para acercarse a sus dioses, ¿qué necesitaba para llegarse a Marduk? ¿Quién puede contestar esa pregunta? ¿Qué necesitaba la religión caldea para acercarse a sus dioses? ¿Carolina? O Thaís, ya que hablaste, abriste el micrófono. Dale, Thaís. Dije espacios físicos. Ya, espacios físicos. ¿Qué más necesitaban? De lo que hemos visto en el capítulo. Dejar el orgullo. No, no, no. Ojo, ojo. Estamos hablando de la religión de Nabucodonosor. Ya. ¿Qué necesitaba la religión de Nabucodonosor para hablar con sus dioses? Ofrendas, sacrificios. Ya, ofrendas, sacrificios. Y esas ofrendas y sacrificios, ¿por quién eran entregadas? ¿Cómo puedes redactar la pregunta de otra forma? Por ejemplo, para ellos hablar con Dios y que Dios les respondiera, ¿qué tenían que hacer en la religión caldea? Lo que dijo Eva, pues, sacrificios, ofrendas. ¿Y quién tenía que hacer esos sacrificios y ofrendas? ¿Nabucodonosor? Ah, no, él mandaba. No, A ver, Eva. Entonces, ¿quién tenía que ofrecerlo? Esta pregunta es vital en el sistema de adoración de Marduk y el sistema de adoración de Yahweh, Dios de Israel. Por ejemplo, en el santuario, ¿quién iba y hacía el sacrificio? el sacerdote. El que mataba al cordero era el propio pecador. Confesaba sus pecados sobre el cordero, lo degollaba, venía el sacerdote, tomaba la sangre, quemaba la grasa y finalmente se consumía el cordero. Pero era participante el adorador, ¿cierto? Pero aquí le está diciendo, todos estos que tú tienes como intermediarios de la voluntad de Dios, no te pueden mostrar la voluntad de Dios. Porque recuerden que los caldeos, los adivinos, los astrólogos, eran la manera que tenían el rey para interpretar la voluntad de Dios para su reino y para su vida. Eran los sabios, eran los consejeros del rey. Leían los astros y los designios del destino que le enviaban los dioses a Nabucodonosor. Nabucodonosor entonces necesitaba de intermediarios. No podía acercarse de manera directa a escuchar a Dios. ¿Se entiende? Y eso se infiere del texto. Daniel le dice, ninguno de estos que tú tienes te pueden mostrar lo que Dios tiene para ti. Es decir, la religión de Daniel, tú debes ir a Dios a preguntarle cuál es la voluntad de Dios para ti. Tienes que ir tú en oración, tienes que ir tú en estudio, mientras que en la religión de Nabucodonosor, él le pregunta a otros, ¿qué es lo que Dios Marduk tiene para mí? ¿Se entiende? Dice, pero Dios, existe un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, el cual hace conocer a Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Es decir, tú no necesitas de estos que están acá, porque Él quiere que tú conozcas su voluntad. Él hace entenderte. O sea, Él quiere que tú lo entiendas y hace que tú lo entiendas.
Dice, para que él entienda que Dios lo ve, que Dios lo conoce, que Dios es cercano a él, a la vida de Nabucodonosor, dice, he aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Pongan atención al 29, el grado de detalle, cómo Dios conoce a Nabucodonosor. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. El que revela los misterios, él te mostró lo que ha de ser. ¿Se dan cuenta la diferencia entre las dos religiones? Tú te acostaste con problemas, tú estás y hoy, Señor, ¿qué tengo que hacer de mi reino? ¿Cómo va a ser el futuro? ¿Qué decisiones tengo que tomar? Nabucodonosor era un rey, tenía una carga de rey, se acostó con eso, con ese agobio en su corazón, y entonces cuando sueña, es Dios quien responde la ansiedad, el estrés, las preguntas que tenía Nabucodonosor. Y eso es lo que está haciendo denotar Daniel, que Dios conoce a Nabucodonosor. Conoce la circunstancia, lo que estaba pensando antes de acostarse y las dudas que tenía en su corazón. Probablemente cuando Nabucodonosor escucha estas palabras, dice, el Dios de Daniel me ve. Estoy bajo la presencia del Dios de Daniel. Conoce mis pensamientos, conoce mis agobios, conoce mi estrés. ¿Se entiende? Dice, y este mismo Dios que te conoce a ti, me ha revelado a mí, ¿cierto? El misterio. No para que en mí haya no porque en mí hay sabiduría, que en otro de los sabios que tú tienes aquí, ¿cierto? Él me lo ha revelado a mí, para que se dé a conocer la interpretación al rey, para que tú, rey, puedas entender lo que él te mostró, lo que él te dijo a ti. Para que tú entonces entiendas los pensamientos de tu corazón. ¿Habían puesto detalle en esta parte? Lo que quiere Dios es que Nabucodonosor entienda cuáles son los pensamientos de su corazón, que se conozca a sí mismo, lo que hay en él, lo que le agobia, y que él está ahí para escucharlo. ¿Qué pueden opinar hasta ahora? Evita. Yo quería hacerle la pregunta, o sea, no entendí la respuesta en cuanto a lo que usted dijo hace un momento. Entonces, ¿quiénes son los intermediarios en el caso de Nabucodonosor? Los que Los están sabios, aquí. los astrólogos, los caldeos, los adivinos, todos los que estaban en la religión eran los intermediarios. Entonces ellos son los que hacen los sacrificios y las ofrendas. Ellos son, pongan atención, más que sacrificios y ofrendas, lo que está presentando es que para poder Dios, los dioses de los cielos, hablarle a Nabucodonosor, le hablaban por medio de ellos. Él también tenía sacerdotes, ojo, él también tenía sacerdotes de sacrificios de Marduk. Pero lo importante acá es cómo Dios se comunica con el hombre. En la religión de Daniel, Dios se comunica con el hombre de manera directa. Y obviamente, si Dios se comunica de manera directa con el hombre puede comunicarse con Dios de manera directa. Puede hablarle, puede orar, puede conversar con él, ¿cierto? Puede ir y presentar sacrificios por su pecado. Estamos hablando del sistema judío. Pero en el sistema de Marduk ellos presentan los sacrificios por Nabucodonosor y ellos reciben la revelación por Nabucodonosor y ellos se la interpretan a Nabucodonosor. Al final Nabucodonosor siempre es un actor pasivo. No tiene relación con su Dios, no tiene comunicación con su Dios, y si le sumamos lo que los mismos profetas, digamos, los adivinos de Marduk estaban diciendo, él no mora con nosotros no moramos con él, y anda a saber lo que él te quería demostrar porque nosotros no tenemos idea. O sea,
Lo que hablamos la semana pasada. Supuestamente Nabucodonosor les pagaba, los alimentaba, estaban ahí. ¿Para qué? Para que le revelaran la voluntad de los dioses a Nabucodonosor. Y ahora estaban diciendo que no servían para nada. ¿Se acuerdan que hablamos eso la semana pasada? En esa misma religión, Daniel le hace recalco. Tú no necesitas ir a ellos para que Dios te pueda hablar, porque Dios te escucha, Dios sabe tu pensamiento, sabe lo que está al acostarte, te conoce cuando te acuestas, cuando te levantas, y sabes lo que estabas pensando en el momento. Y Él decidió hablarte porque Él mora cerca de los hombres. Está hablando de un Dios cercano, que responde. Imagínate, pónete en este caso. Tú nunca le has presentado una ofrenda al Dios de los cielos. Tú le presentas ofrendas al dios Marduk. Y ahora a Nabucodonosor le están diciendo que el Dios de los cielos sí lo escuchó y sí le mandó revelación, pese a que él ofrecía sacrificios al dios Marduk. Y ese no lo escucha, y ese no tiene revelación, no tiene palabra profética, y más encima sus sacerdotes, su adivino, tampoco saben lo que el de allá opina. ¿Lo van discerniendo? Eva, ¿se entiende ahí? Muy bien, gracias. Gracias, ahora sí. ¿Alguna opinión hasta aquí de lo que estamos estudiando? De la relación que está tratando de mostrar Daniel a Nabucodonosor. ¿Y por qué es tan importante esas palabritas como esos pequeños puntos que están en la Biblia? ¿De por qué parte la explicación así? No sé si Oscar ya puede hablar o ya están durmiendo. Aquí sí. Bueno, hay algo que quizás tiene que ver, yo creo que sí, en realidad, que, mira, a veces nosotros, cuando nosotros, por ejemplo, yo estuve harto me alejé del Señor, y la cosa es que aún así, cuando uno está alejado, por ejemplo, Nabucodonosor no era alguien cercano a Dios, pero Dios lo visitó en medio de sus cosas que hacía él, hacía cosas que no eran aceptables para Dios, pero Dios lo visitó en medio de eso. Y a mí también me visitaba cuando yo estaba en el mundo, estaba con amistades, hablando cosas o haciendo, no sé, que no corresponden, pero Dios en esos momentos intervenía, nos poníamos de repente con las personas a conversar de Dios y, y bueno, Dios me trajo y así también es como nos llama a todos, pues nos llama cuando nosotros estamos en medio en todos lados el Señor va a buscarnos y así también lo hizo ahí con Nabucodonosor. Amén, amén. No sé si Camila, Javier, también ahí. Estos textos, ¿qué opinan? ¿Qué les impresionó? Si los habían visto así como hoy, quizás. Camila sí lo ha visto esta. Sí, yo tengo más cercanía con el tema de Daniel, o sea, conocí su historia desde pequeño, lo que vivieron ellos allá en Babilonia y todo el tema. Por eso igual entiendo bastante el tema que está explicando. Y así trato de conversarlo igual con Javier acá mientras va pasando las preguntas y todo eso. Pero todo bien por acá. Amén. Algo, Ahí está. Sigue, va. algo que llama mi atención es cuán importante es tener ese relacionamiento, esa comunión con Dios, porque la expresión o lo que denota Daniel es esa sabiduría, esa fuerza, ese reconocimiento que hay, que no se lo atribuye a él, sino que al Dios que está en los cielos. Y eso solamente emana cuando tenemos esa comunión íntima con Dios. Amén. Generalmente cuando estudiamos el libro de Daniel, nos centramos del 31 hasta el 45. Pero perdemos el objetivo central, o sea,
el por qué llegó esa revelación, el contexto y lo que quería demostrar. Entonces, las preguntas, ¿se acuerdan que hicimos? ¿Por qué Dios reveló el sueño a Nabucodonosor? Aquí lo tendríamos respondido, en lo que hemos estudiado. Las diferencias de los dos sistemas de adoración, la diferencia del Dios de Israel al Dios Marduk, ¿cierto? De los babilónicos, la forma en que tiene Dios de preocuparse aún de aquellos que no le adoran. Los escucha también. Aunque están orándole a otros dioses, ¿cierto? Dios los escucha. Sabe de qué tienen necesidad y trata de entregarles también revelación y conocimiento. ¿Okay? Quizás no tienen un conocimiento tan perfecto porque no conocen la palabra de Dios, pero necesita Dios entonces de sus hijos que puedan dar testimonio por Él para que le conozcan, aquellos que ya le conocen de manera más cercana. ¿Ok? Tengo un problema, muchachos. Son las 22:26 y si me meto en las siguientes porciones del texto vamos a salir realmente como a las 11:30. Así que mi consejo es que podamos llegar hasta hoy, hasta aquí, y ya la próxima semana partimos hablando netamente de la revelación de lo que ha de acontecer. La profecía bíblica propiamente tal. Los reinos, el significado, por qué, saber lo que iba. De hecho, esta es la estructura. Todo parte con Daniel capítulo 2. Y el resto de las informaciones que da el libro de Daniel se va estructurando en esta narración que tiene Daniel capítulo 2, aportando para mayor comprensión del libro de Daniel. Pero si me meto, no puedo parar, pues no puedo dejarlo hasta un punto, sino que hay que verlo de corrido. Y creo que hemos profundizado más o menos como 10, del 17 al 30, y estaríamos preparados para entrar ya netamente a estudiar historia. Ya el siguiente estudio sería historia bíblica, historia contemporánea, no tanto tampoco antigua, historia antigua y contemporánea. ¿Ok? ¿Les parece si lo dejamos hasta ahí? Para no acostarnos tan tarde el día de hoy. Algunos tienen que levantarse temprano, ¿cierto? Tenemos que estar en la escuela sabática. Y nos permite una semana más para esta pregunta que yo les había hecho, porque todavía no está respondida 100%, aunque Thais le achuntó en cierta manera, pero hay que desarrollarla. ¿Ya? ¿Por qué Dios mostró los metales en ese orden? Y la pregunta 2, ¿fue correcta la actitud que tomó Nabucodonosor al recibir la revelación? Vimos cuál fue la actitud de Daniel, ¿cierto? Falta como la mitad de la respuesta. La actitud de Nabucodonosor. Y ahí las vamos a comparar la próxima semana, las actitudes de los dos, para que veamos cuál es la actitud correcta. ¿Qué es lo que espera Dios al recibir revelación? ¿Ok? Entonces lo dejamos hasta ahí, muchachos. No sé si les parece. Respóndanme. Sí, sí, a No hay mi problema. parecer sí está bien. Ok. Entonces les invito la próxima semana. Yo sé que prefiero que quedemos hasta aquí, que queden con hambre de un poquito más. Y que no vayamos tan rápido. Generalmente uno tiene el afán de en un día estudiar todo Daniel capítulo 2. Pero creo que es importante ir así, verso tras verso, texto tras texto, e ir masticando. De hecho, hay una parte donde Jesús dice que su palabra es como el pan, ¿cierto? Y que tienen que comerlo cuando dice que lo coman a él. Y se refiere a eso, a ir leyendo texto tras texto e ir entendiendo el contexto del texto. La historia que se está narrando, entenderla, visualizarla, quizás, si podríamos decir, imaginarla un poco, ¿ya? Sin irnos muy lejos, obviamente, de lo que está presentando el texto, a fin de que podamos entender el trasfondo. ¿Ok? Que el Señor les guarde y les bendiga. Vamos a dejarlo hasta acá. No sé, Nico, impresiones finales para poder cerrar. ¿Qué te pareció el estudio de hoy? Aunque ahí te estuviste cayendo en algunos momentos, ¿cierto? Pero quedó grabado, así que lo voy a mandar. Sí. Lo que pasa es que estaba paralelamente en la reunión de Caleb y me estaba llamando, me llamaba el hermano Tani por teléfono, entonces no estaba así cruzada. Ya, ok. Y yo le había dicho que teníamos la reunión hoy día, pero se atrasó un poquito, así que por eso estaba conectada como de ambas partes. Pero sí, voy a ver el video para la próxima clase. Pero Pero dentro de todo, bueno,
¿Qué cosa? Sí, sí, de eso. Dentro de lo que estuviste, ¿qué Sí, pues, aprendiste? ¿Qué dentro de puedes lo sacar más? que, aprendí, o sea, fui hoy día con mi familia, hicimos como el estudio, llegamos hasta el capítulo 4. Estábamos viendo, debatiendo las preguntas y ahí nos íbamos para otro lado, pero sabes que es súper interesante porque la verdad que Daniel es un libro súper lindo. Claro, un libro profético donde podemos, o sea, en cada versículo podemos sacar muchas aristas de cómo, de la fe, o sea, iniciando por la fidelidad de Daniel, cuando hablamos sobre el tema del sueño de Nabucodonosor, nosotros en la tarde nos fuimos como súper embalados también hablando de historia, un poco también de historia de qué es lo que significaba cada mitad, o sea, o sea, la estatua. Aquí mi papá está al lado, por eso se escucha el eco. Aquí el reino representa acá los metales, claro. Sí. Ok, ¿Están escuchando, papi, por si acaso? tranquilo, saludos ahí al tío. Sí. Eh, Pero es súper interesante y sabes que de verdad es súper lindo, o sea, estoy fascinada estudiándolo nuevamente, con más amén. detalle. Eh, Voy a ir preguntando en el orden que aparece en pantalla, no, no soy malo así eligiendo. Carolina, ¿y qué puedes sacar del estudio el día de hoy? Bueno, ver cómo Dios actúa de maneras misteriosas, ¿no? Al preocuparse de este hombre que era tan tirano y era tan malo, pero Dios quiso hablarle, darle una oportunidad, ¿cierto? Al darle este sueño, ¿cierto? Pero lo dejó, como dicen acá, metido con el sueño y él tuvo que pedir ayuda, ¿cierto? Pero bueno, que estas personas de allá, astrólogos, magos y estos personajes no pudieron descifrar este sueño y ahí Dios le da la oportunidad de intervenir a su siervo Daniel, ¿cierto? Testificar por medio de él, ¿cierto? Él era un hombre temeroso de Dios, humilde, y le da la oportunidad, ¿cierto? Él no se engrandeció, Daniel no se engrandeció para nada porque él pidió primeramente, se reunió allí con sus amigos, ¿cierto? Y pidió a Dios que interviniera allí, ¿cierto? Que le revelara ese misterio para él poder dárselo a conocer allí al rey. Y ver que el rey en ese momento, él dijo, sí, realmente el rey reconoció el poder de Dios a lo que Daniel le decía, ¿cierto? Y ahí vemos que en el versículo 47 del capítulo 2, él dice, ciertamente que el Dios vuestro es Dios de dioses y el descubridor de los misterios. Entonces él ahí aceptó, ¿cierto? Reconoció el poder de Dios, ¿cierto? Y bueno, después de esto vemos que Nabucodonosor se sintió por un tiempo la influencia del temor de Dios, pero su corazón no había quedado limpio de ambición mundanal. Bueno, después vamos a saber qué pasó, ¿cierto? Y él siguió prosperando allí en el reino, pero su corazón todavía tenía orgullo y entonces dejó de honrar a Dios. Pero bueno, más adelante vamos a saber qué pasó realmente ahí. Amén. Oscar, conclusiones finales de lo que aprendió el día de hoy. Oye, todo esto, bueno, igual quería dar como algo que me llamó también mucho la atención, es que, claro, Dios le da la oportunidad también a este rey pagano de poder escribir en la Biblia. Algo súper interesante. Sí, De que él eso lo vamos, eso lo vamos a estudiar en Daniel capítulo 4, es importantísimo. sí, bueno, eso También era. se omite ese capítulo y eso es importantísimo. Es neurálgico en el libro de Daniel. ¿Ok? No sé, Oscar, si me escuchas, ¿cuál sería tu comentario final? Estamos cerrando. Ya vamos a pasar. Eva, Presente. Bueno, mi impresión o lo que me llama la atención es cuán grande es el amor de Dios, y lo que quiere mostrar, no solamente, como usted dijo, a los hombres, sino también a los ángeles, y a todos los seres vivientes, que son sus
a los buenos, sino también quizás a este rey fue un poco duro, un poco malo, pero y de cuán importante es tener ese relacionamiento para poder entender lo que Daniel entendió y reconoció, que el Dios nuestro es un Dios de sabiduría, es un Dios de fuerza, es un Dios que siempre está al cuidado de cada uno de nosotros. En sí me llama mucho la atención el versículo 30. Así que si hasta hoy, yo puedo entender si hasta hoy mi comunión con Dios quizás es tibia, me doy cuenta cuán importante es tener esa estrechez del orar no para arriba, sino para el lado. Amén. Javier, Camila, impresiones finales quizás del estudio. Bueno, de cierta manera en la palabra se muestra como el inmenso amor de Dios y de cómo busca a sus hijos, que los vuelve a traer al camino correcto. Y también se ve de cierta manera cómo se presenta de que Él es el Dios verdadero, no como los dioses que tenían en esos tiempos. Amén. Camila. Em, para ¿cómo decirlo? Unirme a las palabras de Javier. Claro, siempre en base a humildad, porque como hablaba él, no es él, sino que es Dios mediante él. Asimismo se reveló para Nabucodonosor, porque Dios pudo haber querido revelarse inmediatamente a él y haber bajado para él y haberle hablado en el sueño, en vez del sueño haberle hablado a él. Pero Dios utiliza al hombre. Dios utiliza al hombre para poder traer la palabra. Y más que nada eso. Amén. De hecho, eso es lo que quiero que... Hay una palabra clave que dijo Camila. Generalmente el hombre, y aquí yo les hago el primer llamado, pero ustedes lo van a ver más adelante, separa al Dios del Antiguo Testamento con el Dios del Nuevo Testamento y dicen que son dos dioses distintos. Pero lo que yo les quiero presentar es que el Dios del Antiguo Testamento es exactamente el mismo Dios del Nuevo Testamento. Que se presenta en Jesús, que busca a los hombres, que quiere estar con ellos, quiere morar con ellos, ¿cierto? Quiere darle luz, revelación, y que no hace distinción entre justo e injusto, sino quiere dar la luz a todos. Ese mismo Dios que está ahí en el Nuevo Testamento es el mismo Dios que está aquí en el Antiguo Testamento. Y que se revela en el libro de Daniel, buscando a Nabucodonosor, dándole revelación a Nabucodonosor, viendo las circunstancias para que él entienda que su sistema de adoración lo aleja de él, mientras que hay otro personaje, y aquí viene una palabra clave y me gustaría terminar con esto, que testifica cuál es su relación con Dios, que le muestra al resto, y sin, ojo, y esa es la parte interesante, generalmente nosotros queremos mostrar nuestra relación con Dios de mírenme, 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 ¿cierto? Tengo relación con Dios. En cambio, Nabucodonosor tenía una relación con Dios muy cercana, pero es Dios quien lo pone en la situación para testificar el Dios con el que él habla, con el que él tiene comunión, con el Dios que él conoce. ¿Okay? Y él, por medio de la testificación, finalmente lo que hace es glorifica el nombre de Dios. ¿Okay? Por medio de cómo se expresa, cómo habla, cómo resuelve sus problemas, finalmente terminan glorificando el nombre de Dios. O sea, testificar de Dios, glorificar a Dios, no necesita tantos elementos externos de mi persona, sino que yo testifico y glorifico el nombre de Dios en las cosas más sencillas. De hecho, la mejor manera de glorificar y testificar del nombre de Dios, por lo que estamos viendo en el contexto de Daniel, fue en los problemas. ¿Qué haces cuando hay problemas? ¿Cómo te desenvuelves cuando tienes problemas? Y que esos problemas finalmente son oportunidades que revelan la conexión que tú tienes con Dios. Es por eso, y aquí podríamos trascender un poco hacia el futuro,
los tiempos donde la iglesia más ha crecido son los tiempos donde la iglesia más ha padecido persecución, donde ha tenido más estrecheces, donde ha tenido más problemas, porque muestra y hace que brillen los que tienen comunión con Dios. Y aquellos obviamente que no tienen comunión con Dios, se van de la iglesia, desaparecen de la iglesia, se los lleva el mundo. ¿Okay? Pero aquellos que están firmes, o aquellos que buscan a Dios también, lo pueden encontrar muchas veces en situaciones adversas. Que el Señor les guarde y les bendiga, muchachos. Vamos a terminar por ahora y me gustaría terminar con una oración. Vamos a pedirle, no sé, a Eva. ¿A Eva no le he pedido que termine con oración? O sí, Listo. creo que... ¿O te pedí la semana pasada o no? No. Listo, ya. Entonces, Eva, le toca. Fue Nikki. Ya, vamos a orar. Oremos. Amantísimo Padre, que moras en tu santo monte, gracias, mi Dios, por este maravilloso encuentro. Gracias porque una vez más nos permitiste abrir tu palabra, esta hermosa carta de amor, Señor, que nos llama, que nos invita, que siempre está al cuidado, al pendiente nuestro, Señor. Gracias porque entendimos cuán importante es el poder alimentarnos, Señor, diariamente de tu palabra, ya que representa el pan de vida, Señor. De igual manera, gracias también por este hermoso regalo de amor que es la oración, que nos pone en íntima comunión contigo. Te pedimos que día a día tú nos sigas preparando, nos sigas ayudando, Señor, a que nuestra relación contigo pueda crecer, pueda fortalecerse, Señor, y de esa manera podamos estar preparados y preparar también a nuestros amigos, familiares, a todas las personas que aún no te conocen, Señor. De igual manera, Señor, si hay en nosotros orgullo o algo que no te agrada, mi Dios, te pedimos que tú puedas hacer una limpieza profunda, mi Dios, y seas tú quien cada día nos ayude a seguir creciendo. Ahora que nos disponemos igual a descansar, seas tú quien nos dé un descanso reparador y que el día de mañana podamos estar delante de tu presencia. Son favores que te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Les pido igual oración por Thaís. Me dice que la llamaron justo, le entregaron una mala noticia y por eso no se volvió a conectar. Así que ténganla en oración a Thaís para que pueda pasar una buena noche. Que el Señor les guarde, les bendiga, muchachos. Vamos a continuar el próximo viernes. Vamos a estudiar ya lo que falta de Daniel, del versículo 31 al 49. ¿Okay? Ahora sí que sí. Disculpen, muchachos, pero el ritmo de estudio no lo pongo yo, sino en la medida que podemos ir sacando contenido y avanzando. Próxima semana entonces vamos a hablar de eventos de la historia y eventos finales de los últimos tiempos. Que el Señor les guarde y les bendiga. Nos vemos hasta la próxima semana. Chau, chau. Jerry, Sí. hermano, Sí, Oscar. sí, quería comentar que de repente si no respondía es que hay una chica que tiene un problema aquí donde estoy colportando aquí en la campaña, en la casita donde estamos, en el lugar. Ya. Entonces estamos ayudándole y todo y estoy aquí en eso. Así que igual les Ya. pido oración por ella, ¿ya? Eso. ¿Cómo se llama ella? Ella se llama Millaray, ¿ya? Millaray, ok. Vamos a estar orando entonces por Millaray Gracias. y Thaís. Sí. Para que puedan ahí, ahora el momento de Sí. acostarse, elevar una oración por Millaray y Thaís. Ya, muchachos. Que el Señor les guarde y les bendiga. Gracias, Javier, por estar el día de hoy. Ojalá que les haya gustado el estudio, Camila. Vamos a estudiar ya en tierra derecha. Vamos a hablar de profecía de los últimos tiempos. ¿Cierto, Javier? Fran, ojalá que pueda arreglar su micrófono. Quiero escuchar a Fran ahí y también pueda. Por último, que esté con la Nico. No sé si están en la misma casa. No, sí, estamos en la misma casa, le dije, Pancha, ven conmigo acá abajo y insiste estar arriba en su pieza. Ya, ok. Así que la vamos a invitar, porque es bueno, es cierto, ahí discutir, hablar un poco más. Evita también. Gracias. Y Javiera, yo sé que pediste la grabación, así que yo sé que vas a ver el video después. Gracias por pedir la grabación. Y alguien que se me olvide, Aníbal, que a Aníbal se le cayó se le cayó la señal y probablemente va a ver el tema después. Está la misma. Ya, ok. Listo. Que el Señor les guarde y les bendiga. Chao, muchachos. Los quiero. Un abrazo. Que el Señor me los guarde y me los bendiga. Bye, Chao, bye. feliz sábado. Bendiciones.